¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Solo sé que no sé nada. Sócrates. Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Como todos los martes, estamos en un programa más. Gracias por su amable atención. Les doy la bienvenida en esta noche de martes 22 de julio del año 2014. Gracias por su amable atención, por escuchar los programas y por tener la paciencia de estar acá una hora escuchando el soliloquio de esta persona que les habla. Les recuerdo, mi nombre es Alberto Rafael León Ramos, transmitiendo directamente desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, para todos los rincones donde nos estén escuchando. Digan por dónde se encuentran para mandarles saludos o si quieren comentar algo. El tema de hoy principalmente se centrará en una figura representativa de la historia de la filosofía y que es muy conocido también en la historia en general, la historia universal. Es aquel filósofo ateniense que decía: solo sé que no sé nada. ¿Recuerdas quién es? Claro, estoy hablando del famosísimo Sócrates, el maestro de Platón, y que es uno de los tres grandes íconos de la filosofía griega, de los filósofos más conocidos de la antigüedad, y que en esta frase, solo sé que no sé nada, se resume muchas de la doctrina que Sócrates llevaba a cabo. Pero bien, le estaré comentando un poco más sobre este asunto de quién era Sócrates, qué hacía, qué enseñaba y explicando un poco más de su filosofía. Entonces, empezamos con el programa. Muy bien, estimados oyentes, estamos aquí de regreso en el programa. Les quiero comentar que Sócrates era un filósofo griego clásico, muy ateniense, que vivió allá por los años del 470 al 393, cuando muere ejecutado y él toma la cicuta. Él, se considera uno de los más grandes filósofos de Occidente y también es reconocido universalmente por su nombre. Sabemos quién es. Fue maestro de Platón. También luego Platón tuvo como discípulo a Aristóteles y junto con estos tres nombres forman en la filosofía clásica los nombres, las figuras más reconocidas en la historia de la filosofía. Él murió a los 70 años, ya casi comenzando el siglo IV, que es cuando había una plenitud filosófica en aquel tiempo de Grecia. Era hijo de un escultor y de una comadrona. Él decía que el arte que él profesaba era como el de su madre, una mayéutica, es decir, para él, haciendo una analogía, un arte de hacer a dar
dar a luz las verdades, las ideas. El apasionado del saber en su tiempo y llegó a ser una figura relevante en Grecia. Sócrates, como buen ciudadano, fue un soldado y también era un gran conversador, iba constantemente al ágora o platicaba simplemente en la calle o en la plaza, en el mercado, en donde quiera podría Sócrates platicar y tenía siempre la disposición por entablar un diálogo, tratando siempre de definir los conceptos que le parecían pertinentes para llegar así a una definición lo más acendrada posible. Tuvo varios discípulos que lo seguían en sus charlas y que también le prestaban atención a todo lo que él disertaba. Entre ellos puedo mencionarles, por ejemplo, a Alcibiades, Jenofonte, y el más representativo, que después sería el que lo retomaría como personaje principal de sus obras, Aristócles o Platón. De las referencias que tenemos de él, hay que recordar que Sócrates no escribió nada, simplemente se dedicaba a enseñar por medio de la palabra, de la oralidad, y que se limitaba al diálogo, a logos. Las referencias que tenemos de él son precisamente de Platón y de Jenofonte. Las referencias más representativas, tanto en Platón, en la Apología de Sócrates o en el Banquete y en otros tantos, como en Jenofonte. Jenofonte, aun siendo historiador, tiene una visión más seca, se podría decir, más dura, bueno, más realista que la de Platón, que obviamente tenía más una inspiración filosófica. Entonces, Sócrates, cuando él charlaba, cuando él disertaba y entraba en cualquier disputa, afirmaba que él tenía la presencia siempre junto a él de un genio o demonio, o un daimon, como él le decía, cuya voz le aconsejaba en los momentos y que en ocasiones lo detenía y desviaba de hacer alguna acción. Él decía que era una inspiración íntima que muchas veces se ha interpretado como algo divino, como la voz de alguna divinidad. Se cuenta una anécdota que el oráculo había dicho que nadie era más sabio que Sócrates, y bueno, este se entera de eso y modestamente pretende demostrar lo contrario, por lo que para ello, bueno, empieza a preguntar a los conciudadanos ahí en las calles, la plaza, en el ágora, qué son las cosas que él ignora. Esta es una de las características de Sócrates, la ironía. Es así que va a buscar al gobernante, busca al zapatero, al militar, a la cortesana, al sofista, y a todos les pregunta determinadas cosas. Por ejemplo, al militar le pregunta qué es el valor, qué es la justicia, y resulta que ellos tampoco lo saben y no tienen una definición exacta de lo que les preguntaba Sócrates, por lo cual resulta que el oráculo tenía razón, ya que modestamente los interrogados no sabían qué contestar, y siendo Sócrates dándose cuenta que él tampoco sabía nada, bueno, en ese sentido lleva una mínima ventaja. Por de ahí viene la frase que titula el programa: solo sé que no sé nada. Es en ese sentido que nace esta frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. La ignorancia, al reconocer la ignorancia como un punto de partida para el saber verdadero y que se va siempre en busca de él.
Descartes lo manejaba en el sentido de la duda metódica, pero él empezaba por la duda, desconfiando de todo y tratando de llegar a una verdad inamovible. Pero esta manera de actuar de Sócrates le granjea muchos enemigos en Atenas porque pone de manifiesto a la ignorancia de muchas personas, lo cual, bueno, lleva a consecuencias terribles, como bien lo relata Platón en la Apología de Sócrates y el juicio que se le hace ahí por corromper a la juventud y introducir nuevos dioses en los cargos. Pero entonces, ¿qué sentido tiene el saber socrático? ¿Por qué pregunta Sócrates y por qué no saben responderle? Hay que recordar que la oposición de Sócrates va en contra de los sofistas, estos personajes que aparentaban aparentaban ser sabios, pero no lo eran, como dice Aristóteles en el Organón, por lo cual los esfuerzos máximos tienden a demostrar la inanidad de su presunta ciencia, ya que los sofistas, frente a los retóricos, usan solamente el discurso y ponen su diálogo, tesis afirmativas o negativas, y Sócrates entra a esta lid usando siempre la pregunta y la respuesta. La aportación socrática a la filosofía es aquella de usar los razonamientos inductivos y la definición universal. Esto en clara alusión a Aristóteles hablando de Sócrates y cómo utiliza la pregunta es un recurso el cual va generando siempre un razonamiento inductivo que trata de llevar a una definición universal. Por ejemplo, cuando él pide la definición de la justicia, entonces trata de ponerle límites a la cosa, eso que llamamos justicia, buscar la esencia de eso que es la justicia. Entonces empieza a preguntar, a usar su mayéutica Sócrates y va tratando de desmenuzar todas las definiciones que le dan al paso al que está interrogado. Y vemos que bueno, se les hace complicado ir definiendo, por lo cual también es exasperante para algunos interlocutores, y ahí es donde entra el recurso de la ironía con mi amigo Sócrates. Pero bien, esto lleva más a una postura muy interesante, que es por un lado la ética socrática, porque para Sócrates hay que recordar que la preocupación principal de él es la del hombre. Por un lado estaba en contra de los sofistas y de hacer notar que no tenían esa aparente sabiduría ni contaban con esa aparente verdad por la cual cobraban y cobraban muy caro, y que Sócrates, a través del método y de del método mayéutico y de un punto de vista diferente, les hace caer en contradicciones muchas veces, los cuales le causa disgustos a sus interlocutores, y es una fama que él se gana de hacer engorrosa la vida a los demás. De hecho, tiene también Aristófanes, que era un crítico, un comediógrafo, un crítico de Sócrates, no le agradaba mucho, en una comedia que se llama Las Nubes, que ya hablé en un programa anterior de eso. Aristófanes ridiculiza al máximo la figura de Sócrates, haciéndolo ver como un personaje loco, casi vulgar, que se afana en cosas insulsas y que sus razonamientos son de lo más pueriles, ya que lo pone en situaciones extremadamente ridículas, además de que la caracterización que hace Aristófanes de Sócrates ahí es casi la de un loco. Es así, tomando como ejemplo que tenía pues Sócrates
acérrimos críticos, enemigos, los cuales no estaban muy de acuerdo con su forma de hacer filosofía y que les hace difícil la vida a muchos personajes de la época, ¿no? Pero bien, eso por un lado. El asunto es que también Sócrates se centra en la preocupación por el hombre, hay una ética detrás de esto, pero esta parte de una frase muy interesante también conocida de Sócrates, que es la de conócete a ti mismo, el de la interioridad. Y bueno, aquí el filósofo ateniense dice que en la interioridad está la luz. Es así que aboga por un sentido de reflexividad, de crítica, de madurez, con el que el hombre se enriquece, aun cuando ello le cueste perder algo del pulso, ingenio y animoso con que se había vivido todos estos primeros siglos de la historia griega. Aunque se le había acusado de corromper la juventud y meter nuevos dioses, que era una acusación no muy fiable, dado que no tenía muchos, bueno, sí tenía muchos amigos, tenía más detractores de su postura, eso no va a dañar por un lado y va a poner de manifiesto el centro de la ética socrática, que es el concepto de arete. ¿Qué es la arete? Bueno, la arete es la virtud, y esta virtud es en un sentido distinto del usual al que lo podemos entender actualmente, porque se aproxima más al que tiene la palabra al hablar de las virtudes de las plantas o de, por ejemplo, un virtuoso del violín. La virtud sería esta disposición última y radical del hombre, aquello para lo cual ha nacido propiamente. Y dice Sócrates, bueno, esta virtud es ciencia, no en el sentido que entendemos de ciencia hoy, sino en el sentido de un saber. Entonces, de ahí infiere que el hombre malo lo es por ignorancia, ya que el que no sigue el bien es porque no lo conoce. Por esto la virtud se puede enseñar, piensa Sócrates, y vemos claramente que detrás de esto hay una ética intelectualista. El asunto aquí es que cada cual conozca su arete, su virtud. Este es el sentido del imperativo socrático que resume en la frase conócete a ti mismo. Es un imperativo moral porque el hombre necesita tomar posesión de sí mismo, ser dueño de sí, es decir, del saber. Es así como la definición socrática sale de todo este problema de la esencia y con el que toda la metafísica, bueno, de Platón y de Aristóteles, de la moral, arrancan todas las escuelas éticas que van a llegar a Grecia en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, como lo son, bueno, los cínicos por un lado, los epicúreos, los estoicos, es así que toda la filosofía griega desde el comienzo del siglo IV tiene una raíz en el fulanito que todos conocemos, se llama Sócrates. Sócrates tuvo una aportación doctrinal pequeña a la filosofía, comparándola con otros grandes del pensamiento de los sistemas filosóficos, y aunque el papel fue más propedéutico, de hacer posibles la filosofía por esta vía de la verdad, en la única que puede seguir y de la que había sido desviada por esta retórica sofistas o que la luchaban precisamente desde Sócrates, Platón y luego Aristóteles de una forma más rigurosa, que solo se centraba en la simple opinión. Eso es de reconocerle a Sócrates, que inicia un trabajo, abre campo
para que luego vengan sus discípulos, bueno, específicamente Platón, a ahondar más sobre el tema de los sofistas y contra los sofistas, creando por su parte Platón su sistema filosófico, el mundo de las ideas, de la reminiscencia y todo lo conocido de Platón. Y después de eso, la filosofía madurará en este sentido de sistema riguroso como sistema cerrado, pensado y lógico, en la verdad va a estar en el juicio para Aristóteles. A Sócrates se le debe, o le debemos todos, que él haya tratado de explicar e indagar el asunto de los conceptos a través de su método, la mayéutica. Él es, digamos, el creador del concepto, ya que empieza a preguntarse para qué, cómo definir tal cosa, cómo definir qué es la valentía, el amor, la justicia, y eso lo hace a través de las preguntas que le van generando cada vez más y más preguntas, pero esto sin un afán de molestar o de burlarse de su interlocutor, sino que quería llegar a, a la raíz misma, a la esencia misma del concepto, a que se diera la razón de algo. En ese sentido es el dar el razón de algo, se da a través de logos, y este logos, que es la palabra, es como se va a encerrar el concepto y va a tratar de captar la esencia misma de lo que se está preguntando, de lo que se está tratando de definir, por lo que le debemos a Sócrates, por un lado, la lucha contra los sofistas en esta chabacanería de recursos retóricos para convencer, para persuadir, convencer sobre un tema en afirmaciones negativas, positivas, y Sócrates trata de refrenar ese impulso definiendo, tratando de esclarecer lo más posible un concepto. Aunque como bien sabemos, Sócrates no dejó escrito nada, o sea, él nunca se puso a escribir un curso, un texto, ni siquiera un poema, un proemio, nada, y todo lo que sabemos de él es por referencias directas de Platón, de Aristóteles y también de su otro discípulo, Jenofonte. Jenofonte escribió sobre el juicio y muerte de Sócrates en una forma muy diferente a la de Platón, ya que él se enfocaba en los argumentos que le esgrimieron cuando se dio la sentencia ante el jurado, y bueno, él veía más en un Sócrates que elegía morir antes de perder su libertad, y esto lo dice en una frase al final, citando a Jenofonte, dice: elegiré morir antes que seguir viviendo sin libertad, suplicando ganar una vida mucho peor en vez de la muerte. En conclusión, que la apología de Jenofonte en Sócrates, debido a las peticiones de la divinidad que interpreta racionalmente, recordemos otra vez el daimon que le habla, decide que la mejor forma de morir es de esa forma, condenado a muerte, de una manera injusta, como bien sabemos, era algo más personal que otra cosa, porque, según Sócrates, de lo contrario viviría una vida sin libertad, que entonces sería peor que morir, y por lo tanto acaba muriendo entre los sufrimientos que causan
las enfermedades de la vejez, porque esa forma de morir es la menos embarazosa y la que crea mayor sentimiento de añoranza entre sus amigos. Genofonte dice que Sócrates al final de morir hace un presagio, dijo que el hijo de Anito, uno de sus acusadores, y eso lo podemos constatar en la Apología de Sócrates, en el diálogo de Platón, no ocuparía la profesión servil del hijo de Anito, que su padre tenía preparada para él, se la iba a heredar, sino que caería en alguna pasión y llegaría lejos en la carrera del vicio, porque tenía un espíritu fuerte. Y luego Genofonte confirma posteriormente que la profecía se cumple cuando dice que aquel que no deja de beber ni de noche ni de día y que ya no sirve a su ciudad ni se sirve a sí mismo, lo que ha provocado que Anito, incluso después de su muerte, sufriera una mala reputación. Es así que es la referencia que tenemos de Sócrates a través de Genofonte. Pero bien, quiero seguir explicándote un poco más en la segunda parte del programa, que se titula Solo sé que no sé nada, Sócrates, primera parte. Te dejo con Milan Latin Jazz. La canción se titula Bar Lat.